Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde, bueno, llegó la hora de comenzar a codificar, en donde hoy vamos a crear nuestro repositorio base como lo indicamos en nuestro video de introducción. Si no lo has visto, te dejaré por aquí arriba el video de introducción a, a esta nueva librería y qué es lo que queremos con ello. Es importante que lo veas porque si no, pues vas a entrar un poco desorientado a este video. Y el objetivo es crear un repositorio base, ¿sí? Abstracto, muy abstracto, con el manejo avanzado pues, de Entity Framework. Vamos a ver tipos genéricos, vamos a ver la parte de delegados, vamos a ver pues, lo que es la restricción de tipos, vamos a ver pues, realmente pues, las operaciones sencillas de Entity Framework, ¿no? Como lo que es crear, actualizar, eliminar y consultar, ¿sí? Vamos a ver lo que es ese trabajo abstracto realmente con Entity Framework, es decir, sabemos que vamos a tener muchos, pero muchos contextos en el transcurso del desarrollo, pero este repositorio, así como lo vamos a codificar, va a permitir el trabajo con cualquier contexto que le especifiquemos, debido a que vamos a trabajar con la clase principal, el DB vamos a ver el concepto y la programación de transacciones con Entity Framework Core. Vamos a ver mucho lo que es, bueno, la parte del polimorfismo y mucho, pero muchos los temas de restricciones. Entonces, importantísimo, si te gusta el contenido, ya sabes, ayúdanos a seguir creciendo, comparte el canal, suscríbete, activa la campanita. Si no te has suscrito, pues te suscribes ahí abajo y nada, simplemente si te gusta el contenido, manito arriba. Y al finalizar el video, porfa, este es un video pues largo. Al finalizar el video, porfa, respóndeme las siguientes preguntas en la parte inferior, ¿sí? Ahí en los comentarios. Y dime si realmente aprendiste algo nuevo, ¿sí? ¿Qué aprendiste de nuevo con este video? Y también en ese mismo comentario, porfa, indícame qué fue lo que se te dificultó, ¿sí? Porque quiero comenzar a profundizar, ¿sí? Ya sea en los videos que se vienen posteriores a este, en esos temas que se nos dificultan el día a día. Recuerden que este es un canal para ustedes, yo leo todos los comentarios y este curso se está desarrollando es con el apoyo y la ayuda de ustedes, ¿sí? Entonces no quisiera que alguien se quedara con alguna duda y seguir avanzando, no, no es el objetivo, la idea es que esas dudas que vayan teniendo, esos temas que se les dificultan, ustedes me lo escriben, yo pienso en algo y generaré contenido alterno, que es en la parte de fundamentos, para poderte solventar esas inquietudes, ¿ok? Entonces respóndeme esas dos preguntas, ¿qué aprendiste de nuevo y qué se te dificultó? Ahí en la parte de los comentarios, espero muchísimos comentarios y tu feedback que es importantísimo para mí, para poder seguir creando contenido y seguir evolucionando, ¿ok? Esto, no siento más, amigos. Les iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar por esta parte. Vamos a crear nuestra carpeta de repositorio. Vamos a comenzar a crear esta interfaz para la parte del servicio, la parte base. ¿Cierto? Y después de esta interfaz vamos a comenzar a crear su implementación. Esta implementación tendrá todo el código general, pues para crear, actualizar y eliminar de una forma transversal, con unas restricciones a nivel de método, que permita cualquier contexto y bueno, un método nuevo que llamaremos ShaneState, que es para cambiar el estado de un solo registro. Todo esto pues normalizado bajo las abstracciones que creamos en el video anterior del diseño de la librería Core. ¿Cierto? Que esta, pues, si no has visto el video, te invito a mirarla. Y bueno, en este caso vamos a crear esta parte de aquí. Entonces, bueno, nada, antes de comenzar, vamos a comenzar a crear aquí el proyecto. Vamos a crearnos aquí nuestro Visual Studio. Y bueno, fue aquí en la otra ventana, entonces vamos a decirle aquí, bueno, crear un nuevo proyecto, vamos a seleccionar biblioteca de clases, porque ya sabemos que es una librería que vamos a trabajar. Biblioteca de clases aquí, qué pena, aquí biblioteca de clases. Vamos a darle el nombre, codesign+.fcore, ¿cierto? Y esto lo almacenaremos pues en nuestro disco donde tenemos los proyectos. En este caso yo lo tengo aquí en proyectos SDK y aquí en esta parte, ¿cierto? Pondré el mismo nombre de la carpeta y bueno, le daremos crear. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra librería, ¿cierto? Entonces, si miramos la estructura de esta carpeta, yo por lo general trabajo de la siguiente forma. Y es que, bueno, está nuestro archivo de la solución, ¿cierto? Y pues vamos a crear aquí unas carpetas nuevas, que será la de SRS y la de test. Esto pues similar, si observamos aquí los proyectos, el proyecto que hicimos anteriormente, pues tenemos la de SRC, la de test, en este caso, ¿cierto? Tenemos la de test aquí, tenemos una carpeta pues para lo que es la documentación,
tenemos un archivo, una carpeta pues para el trabajo de los scripts en los pipelines y bueno, una carpetica también para los scripts, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que pasar este proyecto a esta carpeta. Entonces, para eso, primero tenemos que decirle lo siguiente. Para esto vamos a decirle aquí clic derecho quitar. Vamos a quitar el proyecto, vamos a decirle que sí, queremos guardar y vamos a crear nuestra estructura de carpetas. En este caso tenemos la documentación, tenemos la carpeta de los pipelines, tenemos la carpeta de los scripts, una carpeta, vamos a decirle aquí scripts, vamos a decirle aquí nuestra carpeta de fuentes o la fuente principal, source, y nuestra carpeta de pruebas unitarias, ¿cierto? Test. Y bueno, ya con esta parte, pues entonces lo que vamos a decirle aquí, bueno, antes de agregar el proyecto, vamos a irnos aquí a la parte de nuestra solución, donde tenemos la solución y la estructura de carpetas que habíamos creado. Vamos a cortar el proyecto que teníamos y lo vamos a pegar aquí dentro de Source. ¿Ok? Ahora, una vez moviendo pues ya el proyecto en sí, fíjense que este tiene el CS Project aquí de forma interna. Lo que vamos a hacer es decirle aquí en nuestra carpeta de Source, clic derecho, agregar proyecto existente, ¿cierto? Y dentro de este proyecto existente pues nos vamos a donde están nuestros proyectos, aquí en proyectos, SDK, en este caso Entity Framework Core, y bueno, aquí estará el proyecto que estamos buscando que teníamos antes, ¿no? Allá tenemos nuestro proyecto, vamos a crear ahora nuestro proyecto de pruebas unitarias para desarrollarlas también. Entonces ya saben, buscan aquí el proyecto de XUnit, aquí, proyecto de pruebas unitarias xunit.netcore, ¿cierto? Lleva el mismo nombre, pero termina en test, ¿cierto? Entonces aquí, punto test. Y esto lo almacenaremos pues en la carpeta de pruebas unitarias. Haremos aquí crear, ¿no? Y esto por debajo, pues en la carpeta que teníamos nosotros, si miramos aquí la carpeta de test, ya nos habrá creado nuestro proyecto, ¿listo? Y bueno, tenemos que agregar esta prueba unitaria, pues tenemos que decirle que tenga la referencia de la librería que vamos a probar. Bueno, ya con esto creamos aquí nuestra estructura un poco más estable, ¿sí? Vamos a crear aquí un nuevo archivo, vamos a decirle aquí nuevo elemento, ¿cierto? Y este nuevo elemento vamos a llamarlo eh, Run Scanner Sonar Q y vamos a crearles un script PS1, ¿listo? Entonces, con este archivo vamos a ver dónde quedó. Vamos a ver si realmente nos lo coloca en la carpeta que es. O nos vamos a ir aquí a nuestra carpeta de Code Design Plus. Y bueno, fíjense que quedó afuera, realmente no quedó dentro de scripts. Vamos a moverlo aquí a scripts. Voy a quitarlo. Lo voy a volver a agregar. Vamos a decirle aquí clic derecho, agregar eh, nuevo elemento. Ah, bueno, nuevo elemento no, elemento existente. Y dentro del elemento existente nos vamos pues a scripts y seleccionamos el archivo. Y ese archivo pues contendrá nada más y nada menos que el código estándar de las pruebas unitarias. Voy a pegarlo acá, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a decir es que, bueno, vamos a subir un folder, ¿sí? Estaríamos en la raíz de la solución y vamos a buscar nuestra librería, en este caso nuestro proyecto es EFCore, ¿cierto? Y lo mismo aquí en la parte de las pruebas unitarias. El resto, el código es igual para todos, se mantiene realmente, ¿cierto? Y con esto ya estaría nuestro archivo para ejecutar nuestras pruebas unitarias en el SonarQube. Vamos a crear el archivo en los pipeline. En este caso necesitamos crear el git version también. Vamos a decirle aquí la carpeta, la parte de pipeline. Pues vamos a crear un nuevo archivo llamado un documento de texto, puede ser realmente. Y ese archivo vamos a darle el nombre de git version. Entonces, punto YAML. Ahora, ya habiéndolo creado en esa carpeta, vamos a agregarlo aquí. Agregar elemento existente nuevamente. Vamos a irnos a la carpeta de pipelines y listo. Seleccionaremos nuestro git version. Ahora, ¿qué contenido tiene nuestro git version? Pues nada, es el mismo que la librería anterior. Realmente eso es estándar. ¿Listo? Antes de comenzar a desarrollar la librería, vamos a agregarle las propiedades o la información, ¿cierto? Vamos a decirle aquí clic derecho propiedades y vamos a agregar pues la información del paquete. Entonces, aquí tenemos Entity Framework Core, la versión 1.0. Aquí, pues en este caso, los autores es Code Design Plus, ¿cierto? La compañía, pues en este caso, Code Design Plus. El producto es Code Design Plus.entity Framework, ¿sí? Y aquí, pues en este caso, entonces, contiene las interfaces.
e implementaciones para para el patrón de repositorio genérico, ¿no? Bueno, uno de nuestros suscriptores nos encargó que por favor tratáramos de cuadrar pues realmente la documentación un poco más en inglés, pues para trabajar más enfocado a lo que son realmente las empresas y en este caso tiene razón. Entonces lo que vamos a decir aquí es, esta librería, bueno, contiene lo mismo pero pues en inglés en este caso. This library contains the interface and implementation, interface and implementation para el generic repository Panther, ¿no? Sería pues la información específica allí. Por favor, bueno, mi inglés no es que sea el mejor, pero trato de siempre implementarlo también, entonces cualquier tema me lo hacen saber, por favor, ¿vale? Bueno, aquí nos va a pedir el tema de la dirección del proyecto, todavía no lo tenemos, el icono todavía no lo hemos pasado, entonces vamos a pasar esa información junto con la licencia. Entonces, aquí en nuestra parte de- del proyecto, en este caso, vamos a colocar el icono. Para eso, pues nos vamos a apalancar del icono que tengo por aquí, vamos a poner el logo, ¿sí? Y voy a poner la licencia, en este caso esto es una licencia Mint, ¿sí? Y bueno, ya con esto, bueno, nos haría falta el README, ¿cierto? Pero el README lo voy a dejar de últimas. Entonces, nada, pues nos devolvemos aquí a nuestro proyecto. Vamos a decirle que, bueno, el archivo del icono será el logo. Le decimos aquí la licencia. La licencia es un archivo y la licencia será pues este tipo min, ¿cierto? La dirección del proyecto y eso pues está pendiente. A nivel de etiquetas pues vamos a colocar aquí Design Plus Core SDK Framework. El tipo de repositorio, esto es un repositorio tipo Git. Y bueno, con esto estaría ya la parte de las propiedades del paquete. Vamos a decirle ahora al archivo que, bueno, aparte de todo esto, tenemos que agregar, para que el pipeline lo trabaje, tenemos que colocar la documentación. Con control KD organizan el código y aquí pues colocaremos fcore. Esto generará la documentación en el pipeline y se incluirá dentro del paquete para las personas que hagan uso de nuestras librerías. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro, nuestro proyecto, ¿cierto? Vamos aquí a agregar también el elemento existente, lo que es el README. Diré la licencia, después agregaremos ahí el README. Ahí está la licencia, como se visualiza. Bueno, vamos a comenzar ya con la construcción de nuestro SDK. Entonces, eso fue la implementación de una librería y eso lo vamos a hacer en todos los proyectos. Entonces vamos a comenzar con esta sección que tenemos aquí, permítanme. Y esta sección pues nos dice, bueno, vas a tener una carpeta llamada repositorio en donde esa parte del repositorio contendrá una interfaz. Esa interfaz es una interfaz genérica que recibe en este caso el TKey, ¿cierto? Y otras entidades, bueno, otros tipos que están aquí expuestas en esta referencia del diagrama UML con esta serie de métodos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a crear esta interfaz. Para eso, pues nada, creémonos aquí la carpeta, ¿cierto? De repositorio. Y dentro del repositorio crearemos la interfaz y repositorio, ¿cierto? Y listo, aquí tendríamos, bueno, aquí nos quedó mal, esta sería la interfaz, public class, no, public interface y repositorio, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a agregar aquí la documentación en esta parte. Entonces, expone los métodos base para llevar a cabo las operaciones más concurrentes pues con la base de datos, ¿no? Ese sería tema ahí como la documentación de esa. Entonces, bueno, vamos a comenzar a crear los métodos, ¿sí? Para poder después comenzar a asignar los tipos genéricos. Entonces, vamos a comenzar con el primer método. Y el primer método que tenemos aquí es el getContext. Este getContext lo que va a hacer es retornarnos pues la instancia del contexto que estemos usando, ¿cierto? Y en este caso, hacer la conversión, ¿no? Vamos a hacer uso aquí del polimorfismo. Entonces, para que nos funcione, bueno, esto es lo que tenemos por aquí. Vamos a crear aquí la clase. Vamos a comenzar a codificar la clase más bien del repositorio, ¿cierto? Y esta clase, pues,
vamos a decirle que esto es público y esta es la implementación del repositorio. Y bueno, aquí ya tenemos el repositorio, vamos a decirle que aquí vamos a implementar y repository. Bueno, esto lo primero que tenemos que hacer aquí es crear un constructor con ctr tap y esto como el comentario genérico que tienen todas las clases allí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a recibir el dbContext, ¿cierto? Pero bueno, fíjense que el dbContext no existe. Entonces, nos bota rojito, ¿cierto? Entonces aquí Visual Studio es muy inteligente y él nos va a decir, pues, le damos control punto o en el bombillito nos dice, bueno, ustedes quieren instalar el paquete de Microsoft Entity Framework Core. Pues en efecto, voy a decirle que sí. ¿Listo? Una vez pues instale el paquete, el dbContext ya funcionará. ¿Listo? Y permítame un segundo. Aquí context, ¿cierto? Y pues nada, vamos a crearnos aquí la propiedad, el atributo, eh, bueno, esta clase va a ser abstracta, ¿no? Realmente esta no se va a poder instanciar y solamente se va a poder heredar de los repositorios que vayamos a crear. Por otro lado, eso va a hacer que vamos a crear aquí una propiedad read only, ¿cierto? Protegida de dbContext. Este protegido, lo que le estamos diciendo es que esta propiedad context va a estar solamente disponible. Esto va a estar solamente disponible en las clases que se hereden, ¿cierto? En la herencia directa. Más no va a ser accedida, por ejemplo, ya en el tercer nivel de herencia. Entonces, solamente se puede acceder a nivel de la herencia del hijo actual, ¿cierto? Es decir, la herencia directa allí. Y bueno, pues la documentación de este lo que vamos a hacer es aquí, vamos a copiarnos aquí el objeto principal, bueno, la documentación que tiene actualmente esta, ¿cierto? Y vamos a copiar aquí esta parte, ¿cierto? Entonces, pongámoslo aquí como bueno, representa una sesión con la base de datos que se puede usar pues, para los queries y todo el tema, ¿cierto? Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que este contexto va a ser igual a este contexto, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué sucede si esto llega a nulo? Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a validar este tipo de cosas. Entonces, si esto llegase nulo, nosotros tenemos que generar una excepción y vamos a lanzar esta excepción. Entonces, throw new argument null exception, ¿cierto? Es decir, de el atributo context. Ya decimos que en este caso ese contexto pues de lanzar esa excepción. Aquí nos toca documentar pues el contexto, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí la misma documentación que tenemos aquí arriba, que representa una sesión pues con la base de datos, ¿cierto? Y aquí en la documentación también podemos especificar las posibles excepciones que se van a lanzar. En este caso se va a lanzar un argument null exception, ¿cierto? En este caso si context es nulo, ¿cierto? Y bueno, ya tenemos aquí nuestra propiedad principal. Lo primero, bueno, nuestra base para comenzar a trabajar. Habíamos dicho que en este caso el primer método que tenemos que codificar es el getContext, ¿cierto? Entonces, todos los contextos que nosotros creemos a nivel del patrón de repositorios, acuérdemonos que un microservicio podrá tener uno o más contextos, ¿cierto? En este caso, todos esos contextos se ven como un dbContext, pero en el momento de trabajarlo. Entonces es por eso que trabajamos con el dbContext y no con la implementación específica, porque no sabremos cuál es el contexto que nos vaya a llegar, pero sí sabemos que nos va a llegar un contexto. Sabemos que todos los contextos los deben crear heredando directamente del dbContext. Entonces, si sabemos que en este caso un contexto hereda de esto, pues nosotros podemos hacer la inversa, que este contexto se convierta en un contexto en específico. Y para eso vamos a utilizar o vamos a crear ese método de obtener, en este caso, el contexto. Entonces aquí vamos a crear un método que diga getContext, ¿cierto? Se va a encargar de esto, de coger, en este caso, este método se va a encargar de coger este contexto y lo va a convertir en este tipo, ¿cierto? Para eso, pues vamos a crearnos aquí este método y vamos a decir aquí pues simplemente un return de this.dbContext, ¿cierto? Haciéndolo, en este caso, una conversión a tContext, ¿sí? Y vamos a colocar aquí una restricción, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí nos está botando un error porque realmente el retorno de esto será un tContext, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí una restricción en donde, bueno, esto lo puedo ver de esta forma realmente.
¿sí? Y vamos a colocar aquí la restricción de que tContext siempre, pero siempre debe heredar de dbContext, ¿cierto? Esto nos va a quedar mucho más claro con las pruebas unitarias para cuando comencemos a desarrollarlas. Esto lo podemos ver así, en estas 4 líneas, o podemos crear aquí un puntero, ¿sí? Una pequeña expresión lambda para colocarlo todo en una sola línea, ¿cierto? Y eso es exactamente lo mismo, ¿cierto? Y bueno, precisamente lo que hace este método es hacer esa conversión. Entonces vamos a decir aquí que convierte el dbContext, ¿cierto? En este caso, el tipo genérico asignado. Entonces, assigned generic type. ¿Listo? En este caso, este es el tipo genérico en el cual nosotros queremos pues convertir. Nada, pues simplemente aquí esto es type of context to return, este tipo de contexto a retornar. Y aquí lo que vamos a decir es returns the contents, bueno, retorna el contexto de la base de datos. Y bueno, ahí está. Ya tenemos nuestro primer método, que es el que se encarga de coger este contexto transversal y lo convierte en un contexto en específico. Ya este método por si se requiere, ¿no? Eso es para poder ampliar un poco el patrón de repositorio que vamos a tener. Y bueno, lo otro que vamos a trabajar en este caso es, vamos a crear ¿qué? Aquí un método que se encargue de retornar pues cualquier tipo de la entidad. Y para eso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, public nos decía aquí getEntity. En este caso él recibió un tipo genérico entity, en este caso public. Va a retornar un dbset. Entonces, public dbset, ¿cierto? De tEntity, en donde, pues aquí vamos a decir getEntity, ¿sí? Recibirá un tipo genérico. Ese tipo genérico pues será de, pues en este caso, una entidad base, ¿no? En este caso, si miramos todo lo que sea tEntity, nuestro modelo debe heredar de EntityBase, ¿cierto? Pero ¿dónde está EntityBase? Pues EntityBase estaba en el paquete que nosotros habíamos codificado anteriormente, que sería este, EntityBase. Entonces vamos a proceder a instalarlo. Entonces vamos a decirle aquí clic derecho, administrar paquetes de NuGet. Vamos aquí a hacer la búsqueda de CodeDesign Plus Core, ¿cierto? Y con esto, bueno, aquí estamos en instalado, vamos a decirle aquí en examinar. Vamos a realizar la última instalación, la 1.05. Vamos a decirle instalar. Aceptar, aceptar, ¿cierto? Y bueno, ya tenemos instalado nuestro paquete. Por ende, podemos decirle aquí en nuestra restricción que esa entidad, ¿cierto? Debe ser del tipo EntityBase con el TKey, como lo indica aquí la documentación. Entonces vamos a decirle aquí, esto va a ser igual a EntityBase, ¿cierto? Le decimos aquí, fíjense que ya nos dice using codedesignplus.core.abstractions. Y en este caso, él nos pide el TKey, porque bueno, eso está actualizado allí. Vamos a ponerle un TKey y un TUserKey, ¿cierto? Entonces recordemos que este era el tipo como de la llave primaria y este era el tipo ¿de qué? Que íbamos a trabajar en la columna, bueno, o en el atributo, en la propiedad del usuario. Vamos a colocarlo por acá a nivel del repositorio, permítanme, porque esas entidades, pues, este método requiere estos dos tipos genéricos. Entonces vamos a ponerlo por aquí, donde tendremos TKey, ¿cierto? Y TUserKey. Es decir, que nuestro repositorio base va a tener esas dos referencias allí. Y esto, pues nada, lo que va a hacer al final de cuentas es retornar de nuestro contexto, ¿cierto? La entidad. Estos ya son temas un poco más avanzados en Entity Framework, ¿cierto? Ya nos debería aquí retornar la entidad. Si nos fijamos, el set nos retorna un tipo dbset. Vamos a mirar aquí el método. Fíjense que este set que tenemos acá nos retorna un dbset de tEntity. Ah, bueno, pero el error que tenemos es porque también esa restricción requiere de la clase. Vamos a copiarnos esto, ¿cierto? Y vamos a poner aquí una doble restricción. Ah, bueno, qué pena. ¿Dónde? tEntity, pues será, en este caso, permítanme que, bueno, claro, si es que está mal aquí, esta doble restricción es así. Entonces, fíjense en lo siguiente. Entonces estamos diciendo que tEntity pues será una clase y al mismo tiempo deberá implementar la interfaz EntityBase y TUser. Y esto nos retorna, en este caso, el dbset. Entonces con este método podríamos nosotros trabajar
esto, nuestras entidades y todos los equariable que vayamos a necesitar. Como esto también lo puedo dejar en una sola línea, lo puedo dejar de esta forma. Y bueno, con esto me evito esto. ¿Listo? Fíjense que bueno, allá tenemos nuestro segundo método, que es el en que se encarga de obtener la entidad para los procesos del equariable. Entonces, vamos a documentarla en este momento. Ya con esto podríamos nosotros hacer cualquier otro tipo de operación si la necesitamos. Y no, pues esta librería no estaría quitándole la responsabilidad a la librería Entity Framework de proveer todo el potencial que se tiene, sino lo único que estamos haciendo es encapsulando una cierta lógica, ¿cierto? Sin bloquear la librería Entity Framework. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro otro método y pues vamos a continuar, vamos a crear nuestro método de crear, actualizar y eliminar, ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a proceder a crear el método de crear. Vamos a decirle aquí eh, public, bueno, esto nos retorna también un segundo. Este create, fíjense que nos retorna un tax entity, ¿cierto? Y recibe pues unos datos aquí específicos, el entity. Esto nos retorna un tax, ¿cierto? De entity, en donde aquí le vamos a decir create async, por su método asíncrono, y pues él va a recibir la entidad que se va a crear, ¿sí? Y dentro de la entidad, pues este entity, aquí vamos a recibir la entidad que vamos a crear, ¿cierto? Y pues esta entidad tiene un tema aquí, vamos a crearle aquí, en todos los procesos asíncronos siempre vamos a recibir el cancellation token. Cancellation token, ¿cierto? Que sería este. Y este pues no es obligatorio, entonces lo vamos a dejar aquí por default, ¿cierto? Vamos a colocar aquí la restricción donde tEntity pues debe ser una clase, ¿cierto? Seguido de la implementación de nuestras interfaces, de nuestro modelos que habíamos creado en su momento, ¿cierto? Entonces, por lo general esto lo suelen colocar así, ¿cierto? Y después así. Pues ya es dependiendo de los gustos de cada uno. Por ejemplo, este where lo colocan también acá, ¿sí? O este lo colocarán acá, pero pues son temas de gustos. Por lo general trato de dejar ahí todos en una sola línea. Ya cuando sí realmente veo que pierdo la referencia, pues bajo ese pedacito, ¿cierto? Por el momento lo vamos a dejar así. Vamos aquí a colocar pues la documentación en el momento y bueno, aquí lo que vamos a hacer esto es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es eh, pues crear la entidad, ¿no? Entonces en este caso pues nos vamos a apoyar aquí con el contexto y este contexto le vamos a registrar, en este caso el add async, a registrarle pues la entidad, ¿cierto? Fíjense que él es 100% compatible, aquí vamos a decirle await y aquí vamos a decirle async, ¿cierto? Y después vamos a guardar esos cambios, como todo proceso que hacemos en su momento pues con la información, ¿no? Y por último, pues vamos a retornar pues la entidad, ¿cierto? Retornamos la misma entidad. Recordemos que esto lo agregará al contexto, esto enviará los cambios con el proveedor a la base de datos y una vez pues envía esa información, él asignará el ID creado a la entidad y esa entidad es la que retornamos, ¿cierto? Sin embargo, nos falta algo muy importante y es que tenemos que verificar que entity sea diferente de nulo para pues, evitar inconvenientes. Y es aquí donde pues tendríamos que lanzar nosotros la excepción true new argument null exception, ¿cierto? Y dentro de la excepción, pues esto le diríamos el argumento específico que está fallando, ¿cierto? Ahora, esto, aunque funciona, está mal hecho. ¿Por qué? Porque SonarCloud no lo va a detectar, pues que estamos validando en un proceso asíncrono diferente. O sea, estamos haciendo una validación en una tarea cuando se están haciendo los procesos de la wait, ¿cierto? Y esto realmente debería quedar de la siguiente forma. Bueno, vamos a decir aquí private tags, ¿cierto? Vamos a crear aquí un tags entity. Lo mismo, mejor dicho, sería esta misma firma. Permítanme, yo la copio. Voy a pegarla aquí, ¿sí? Y pues nada, aquí lo que vamos a hacer es a bajar este pedazo. Voy a copiarme este pedazo acá, voy a pegarlo aquí. Este sí lleva el asíncrono, este sería bueno, esto no sería private. Y pues este nombre es igual al de arriba, pues entonces yo le coloco algo como process, ¿cierto? Ya, pues process create async.
Esto también llevará su documentación pertinente, ya la vamos a colocar, ¿cierto? La gran diferencia es que, bueno, aquí vamos a llamar al process create async, ¿cierto? Vamos a pasarle aquí la variable de la entidad seguido del token de cancelación, ¿cierto? En este caso, este ya no llevará el default, ¿cierto? Y bueno, aquí le quitaremos el async. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Fíjense que en este proceso yo hago la validación, ¿cierto? Si falla, pues se detectará en el tags.fromException o la ejecución de la tarea, ¿cierto? Pero si pasa bien, pues nada, él retorna, en este caso, una tarea de tipo tags entity, ¿cierto? Y aquí de forma interna se está haciendo, pues, en este caso, la espera, pues, del step change. Bueno, se está agregando la entidad, se está guardando, almacenando los cambios y se está retornando la información. Eso es lo que está sucediendo en este proceso o método de creación. Entonces, siempre que tengan tareas, ¿cierto? O procesos asíncronos, hagan las validaciones independientes de, en este caso, la espera de los procesos ya particulares, como lo es el step change o el async. ¿Por qué? Porque si no, pues Sonar Cloud se los va a detectar como un posible bug y les dará esta misma solución, ¿no? Entonces, nada, pues vamos aquí a documentar. Y bueno, aquí nos pide el de la cancelación. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Entonces, apagar la notificación para la operación de cancelación. Peguemos esto por acá. Y bueno, pues siempre también lo he visto así. Eh, entonces representa una operación asíncrona que retorna un valor. Y listo. Esto lo vamos a utilizar también acá. Y estos tres también lo vamos a utilizar acá. Y bueno, ya con esto tenemos nuestro create genérico, pues creado de la forma correcta, ¿no? Vamos a proceder a crear el update. El update pues prácticamente va a ser lo mismo. Vamos a hacerlo otra vez desde cero pues para que lo puedan visualizar. Entonces, en este caso vamos a crear el método public tags de entity, ¿cierto? Y bueno, para el update, vamos a decirle aquí update async. Vamos a recibir aquí la entidad, el tipo de la entidad que vamos a crear. En este caso recuerden que esa sería la clase. Eh, Vamos a decirle aquí el ID del registro que vamos a actualizar. Recuerden que el ID puede ser un entero o un long, ¿cierto? Dentro de nuestro modelo que habíamos definido. Y aquí el tema del token de cancelación también lo vamos a necesitar. Cancellation token va a ser igual a default, ¿cierto? Y nos falta la información que vamos a actualizar. En este caso, la información que vamos a actualizar será la de tEntity, ¿cierto? Entity. Entonces, en este parámetro vamos a recibir el ID del registro actualizar. En este parámetro vamos a recibir la información del registro actualizar. Y aquí vamos a recibir el token de cancelación por si se requiere cancelar la tarea específica, ¿cierto? Vamos a copiarnos de las mismas restricciones porque pues prácticamente son iguales para todos estos temas, ¿cierto? No le pongo ninguna restricción a TKey porque simplemente TKey puede ser un entero o un long y para restricciones para esos tipos pues no existe. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es verificar, ¿sí? Entity. En este caso es exactamente igual a nulo. Yo no me acuerdo cómo quedó aquí arriba. Esto debería ser exactamente igual a nulo, ¿cierto? Y bueno, vamos a copiarnos este pedacito porque es exactamente lo mismo, ¿cierto? Después de eso, pues eh, permítanme, yo reviso una cosa porque no me fijé aquí en el modelo. Ok, aquí en el modelo está algo mal. Fíjense que aquí en el modelo nos está diciendo es update async, donde recibe solamente la entidad. Yo estaba haciendo era la implementación de la operación. Y en la operación sí que sí obtenemos el ID y la entidad en específico. Entonces voy a modificarlo. Realmente este pedacito vamos a decirle aquí, vamos a modificar esta partecita. Esto sería pues la entidad que vamos a actualizar. Aquí recibimos toda la entidad lista, ¿cierto? Vamos a colocar pues aquí el proceso normal. Y pues vamos a decirle aquí a la base de datos, voy a dejar aquí la sin mientras tanto y ahora lo separamos, ¿listo? Vamos a decirle aquí al contexto que vamos a actualizar esa entidad. Entonces, context.set, ¿cierto? TEntity. Y dentro de este TEntity pues tenemos el método update que siempre conocemos y le decimos aquí entity. Ah, pero esto está en update. Con esto, pues ya estaríamos actualizando la entidad pues en el contexto, ¿cierto? Ahora, le vamos a decir aquí al contexto que para esa entidad, importantísimo esto,
¿cierto? Le vamos a decir que para esa entidad esto no tenga en cuenta, en este caso, la propiedad de, bueno, aquí nos vamos a apoyar con que nuestras interfaces abstractas, bueno, pues con toda nuestra parte que creamos de la librería anterior de CodeDesignPlus.core, pues con todas estas definiciones, estoy haciendo TKey, ¿cierto? TKey y TUserKey, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle que nosotros no queremos actualizar el usuario que creó el registro, ¿cierto? O sea, sería ilógico que en el momento de actualizar la información, si nos llega o alguna petición o si lo llegasen a modificar a partir de una petición, sí, de la información dentro de la API, pues que actualizáramos esto, ¿no? Este registro o este dato solamente se crea una sola vez y listo. Y esto mismo vamos a colocarlo para la fecha de creación, ¿cierto? La fecha de creación tampoco se actualiza en todo el proceso de la actualización. Y con estas dos líneas estamos diciéndole que esa entidad, pues en este caso, eh, toda la información que nos llega a la entidad, pues esas dos propiedades, esto ¿no qué? No se actualizarán. Ahora, ustedes me van a decir, por ejemplo, bueno, pero es que nosotros podemos crear una entidad sin que implemente, por ejemplo, esta interfaz. Y eso es lo bonito de las restricciones. En este caso, ustedes llegarán a crear una clase o una entidad que no implemente Identity Base, simplemente este método no se los va a recibir y les va a dar un error. Les va a decir que Entity no es compatible pues, con este método porque no están implementando esto. Y eso es ahí donde entran pues, la programación, toda esa programación orientada a objetos que estamos ahorita codificando. ¿Listo? Y aquí lo último que nos falta es simplemente vamos a retornar aquí, permítanme porque esto nos retorna, aquí nos quedó mal, aquí debería esto retornar simplemente un bool, ¿cierto? Nos interesa si realmente lo retornó o no. Entonces en este caso vamos aquí a cambiar esto será return bool, ¿sí? Y aquí vamos a crear pues ese proceso, vamos a decir aquí var await, esto va a ser igual, vamos a decirle al contexto que almacene los cambios, ahora sí en la base de datos, y si modificó más de un solo registro, en este caso si esto es mayor a 0, significa que hizo el proceso de guardado correctamente. Y retornaremos, en este caso, success. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro proceso de actualización, ¿cierto? Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que mover esto a un método privado, ¿cierto? Que indique que es el process. Vamos a colocar aquí process, ¿cierto? Será private. Y bueno, esto ya sabemos que aquí el tema de cancelación es todo. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente un return this.processUpdate async, ¿cierto? Entity. Después de esto, bueno, y la parte de cancelación. Ya estamos invocando nuestro método aquí en la parte inferior, este, ¿cierto? Vamos a quitar aquí el async, porque ya no es necesario. Y bueno, aquí ya estaría nuestro método de creación. Bueno, y aquí quitamos el ¿qué? La validación, porque la validación la hacemos acá y pues sí hacemos el otro proceso aquí, ¿no? Esto, eh, este cancellation token se lo tenemos que pasar aquí al método de SafeChains. Lo mismo aquí arriba, si no pues no estaría haciendo nada ese método de cancelaciones. Por eso que nos marcaba, ustedes se fijaron, nos marcaba aquí como grisecito con los tres punticos de que estaba utilizando. ¿Listo? Para eso pues nada, peguemos esto aquí. Este es un método que actualiza, updates una entidad en la base de datos y pues prácticamente los otros datos también quedan lo mismo, ¿no? Entonces aquí tipo la entidad a actualizar. Entonces to update, entidad actualizar, entonces entity to update, ¿cierto? El método de cancelación y estos dos los vamos a dejar exactamente igual, ¿no? Y esta documentación es lo mismo que para este de aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro método de actualización y ahora lo que vamos a hacer es a crear nuestro método de eliminación, ¿no? Entonces, aquí también nos quedó mal, esto supongo que será bool, vamos a virarlo. Y bueno, vamos a crear aquí esta firma o este método específico. Okay, para eso pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decirle aquí public, ¿cierto? Esto será un público. Vamos a dejarlo también asíncrono pues iniciando el proceso de la creación. Y aquí vamos a decirle delete async, ¿cierto? Dentro de este delete async pues nosotros vamos a eliminar una entidad, ¿cierto? Y dentro de la entidad pues lo que vamos a recibir aquí es, ya les explico que vamos a recibir ahí antes de continuar, porque si no de pronto se me pueden perder ahí. Vamos a dejarle aquí este tema del cancellation token. Esto será igual a default y pues nada, le ponemos la misma restricción para obligar
al desarrollador a que cree las entidades sí o sí como deben ser bajo la norma que se está definiendo. Entonces, ya en este punto, lo que vamos a primero, pues para hacer la eliminación de la entidad, lo que tenemos que hacer es eh, eh, consultar primero el registro, ¿cierto? Entonces vamos a decirle aquí, vamos a decirle al contexto que nos busque sobre esta entidad. O sea, vamos a decirle aquí sobre esta entidad que nos busque, en este caso, una información. Fíjense que aquí está el otro tipo. Vamos a copiarnos aquí, vamos a ingresar aquí al where, vamos a copiarnos esta expresión, ¿cierto? El predicado, y vamos a ponerlo aquí como argumento, como parámetro. Vamos a decirle aquí expression que se resuelva de dices link you expression, aquí t entity, y esta expression o predicado será este de aquí, ¿cierto? Y bueno, aquí vamos a decirle que nos encuentre el primer registro o el valor por defecto. Para las personas de pronto que se están preguntando esto, ¿cierto? De set entity, bueno, ¿qué traduce eso? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué de pronto no invocas la entidad como común y corriente? Es decir, si bien es cierto que nosotros podríamos, por ejemplo, si tuviéramos una entidad de usuarios, nosotros podríamos decirle users, ¿cierto? Pero fíjense que esa entidad no está aquí en este contexto. ¿Por qué? Porque el contexto es un contexto genérico. Entonces, cuando ustedes indiquen aquí en el tipo users, esto será igual a esto. Y ustedes por lo general después hacían este tipo where y después le hacían el puntero, ¿cierto? Entonces aquí el puntero y X, por ejemplo, cuando el ID sea exactamente igual a 1 y obténgame el primer registro, ¿cierto? Entonces esta línea que está aquí arriba, con el await, bar, digamos, result, ¿cierto? Va a ser igual. Esta línea que tenemos aquí arriba es exactamente igual a esta línea que tenemos aquí en la parte inferior, en donde, bueno, tenemos el contexto, ¿cierto? El usuario, esta, bueno, o la entidad que tenemos acá, ya sea usuario, roles, productos, no sé, categorías, ¿cierto? Por ejemplo, ACL o permisos, bueno, cualquier cosa. Esta entidad que puede ser variable acá y que nosotros desconocemos en este momento, la trabajamos de esta forma. ¿Sí ven? El resto es exactamente lo mismo. Entonces, para los que se estaban preguntando eso, un ejemplo práctico es este, ¿no? Entonces, después de nosotros buscar la entidad que vamos a eliminar, pues teníamos que hacer el proceso de eliminación. Entonces, entity, si esto es diferente de nulo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, o decirle ahora el contexto, es que remueva esa entidad. Bueno, tenemos que decirle que a esa entidad, de entity, ¿cierto? La remueva, remove. Y después tendremos que guardar los cambios. Entonces vamos a decirle aquí un return.await.this.contents.savechange async, ¿cierto? Le pasamos el token de cancelación, cancellation token. Si esto es mayor a 0, pues será satisfactorio, si no retornará false, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos falta indicar de la entidad que vamos a remover, que es esta. ¿Listo? De lo contrario, siempre vamos a retornar un falso. ¿Listo? De esta forma, ya tenemos nuestro método de eliminación. Vamos a proceder a duplicarlo para poder validar el predicado, ¿cierto? Que el predicado siempre tiene que ser diferente nulo. En este caso, vamos a colocar aquí en nuestro método inferior el process. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y predicate, ¿cierto? Es exactamente igual a nulo. Lo que vamos a hacer aquí es retornar true new exception, qué pena, argument exception, argument null exception, ¿cierto? Name of, en este caso de predicate, ¿cierto? Ya con eso estaríamos siguiendo la norma de todos los que son procesos o las excepciones o los argumentos nulos, diré. Y aquí lo que vamos a hacer es a llamar a process delete y le pasaremos, en este caso, la entidad, bueno, el predicado, ¿cierto? Que recibimos y el token de cancelación, ¿cierto? Aquí le vamos a quitar el default porque ya siempre nos va a llegar. Esto lo vamos a convertir en privado. Y bueno, aquí tenemos nuestro método o nuestra línea de eliminación o nuestro método para eliminar de forma genérica. De esta forma, estamos ahorrándole al desarrollador pues unas cuantas líneas. Esto ya no tendría que hacerlo por cada entidad, sino que lo único que tendría es decir this.delete, ¿cierto? A la entidad específica, pasar la expresión y este método se encarga pues de buscar y de buscar, de validar si existe y de eliminar. Eso es lo bueno de, entonces, ya con las pruebas unitarias vamos a ver al detalle, bueno, por qué esto funciona y qué es lo que estamos optimizando, ¿listo? Entonces, en este caso, método que se encargará de pues, eliminar
una entidad en la base de datos, ¿cierto? En este caso tipo de la entidad a eliminar, to delete, y esto pues vamos a dejarlo exactamente lo mismo. Ah, bueno, expression. En este caso, para la expresión, bueno, copiamos aquí los de cancelación y los de retorno, ya cambiamos aquí la documentación de la expresión. Voy a apoyar un poco con lo que ya existe actualmente, aquí con el where, ¿cierto? Esto ya el predicado, fíjense que tiene una documentación y dice aquí es una función que iterará cada uno de los elementos para la condición, ¿cierto? Entonces, ese predicado, pues esa documentación vendría aquí y esto mismo lo copiaríamos y lo pegaríamos aquí. ¿Listo? Y bueno, ya tenemos nuestra primera parte de nuestro código. Entonces, eh, lo que nos haría falta pues son los otros métodos, el de create range, update range y delete range, que son los que vamos a proceder a crear en este momento. Antes de hacer las pruebas unitarias mejor dicho, vamos a terminar todo lo que es el repositorio antes de hacer las pruebas unitarias del repositorio para que se den cuenta cómo funciona todo este tema, ¿listo? Entonces, continuemos aquí. Y para esto, pues vamos a decirle aquí, voy a minimizar esto. Estos son los delete, lo que teníamos. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Y vamos a proceder con el create range en este caso. Bueno, entonces vamos a crearnos aquí un método público. En este caso, vamos a dejarlo también asíncrono, un tags. Y bueno, esto retorna una lista de entidades. Pues, create range es para crear una lista de entidades de un solo tacazo, ¿cierto? En este caso, de un solo golpe, entity, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra. Bueno, ya lo colocamos aquí. Vamos a crear create range async. Esto va a ser entity. Dentro de entity, pues simplemente aquí recibimos es una lista de, ¿de qué? De las entidades que vamos a crear. Para nada, entonces aquí una lista de entidades de entity, ¿cierto? Entities. Y aquí también vamos a recibir el token de cancelación, cancellation token. Aquí vamos también a colocar el cancellation token con el valor de default. Vamos a inicializarlo. ¿Cierto? Vamos a copiarnos aquí la restricción que teníamos en esta parte con el punto where, ¿sí? Y bueno, aquí ya tenemos la información que necesitamos pues para nuestro proceso de creación, ¿cierto? Entonces, para crear una lista de entidades, pues nosotros nos vamos a apoyar en este caso del contexto nuevamente y vamos a decirle a nuestra entidad entity, ¿cierto? Que vamos a agregar de forma una range async, pues, agregar una serie de entidades con ese método que nos provee Entity Framework, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar, en este caso, el type change con el token de cancelación y listo. Vamos a retornar, en este caso, las entidades. ¿Listo? Voy a enseñar aquí un truco. Y es que ustedes pueden coger esto, darle control punto y extraer el método. Fíjense cómo les va a crear otro método y aquí ustedes le pueden decir process create range async. ¿Listo? Y fíjense que ya lo crea privado. En este caso ya también quita la opción de por defecto y bueno, ahí ya estaría. ¿Listo? Aquí lo que tenemos que validar es que tendríamos que validar aquí. Aquí tendríamos que validar que las entidades, que existen entidades, bueno, las entidades contienen registros, bueno, realmente eso estaría mal hecho. Para eso existe el método que nos provee la lista que es any, ¿cierto? Any nos indica si está vacío o no. Aquí nos retorna true si la secuencia tiene elementos, en este caso nos retornará. Si esto es false, pues lo que vamos a hacer es a retornar entities, la misma secuencia. ¿No? Entonces, si entities no tiene elementos, pues simplemente le retornamos esos mismos elementos que nos enviaron. De lo contrario, si entities tiene elementos, pues los procederemos a crear aquí. ¿No? Entonces vamos a comentar ahora los métodos y para eso vamos a decirle aquí que vamos a entonces y lo vamos a poner por aquí. Entonces, bueno, aquí ya tendremos nuestra documentación para el de crear y el de crear aquí abajo. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo para el de actualizar, ¿cierto? El de actualizar un conjunto de entidades. Vamos a colocar aquí de entity. Entonces, update range, ¿cierto?
async, por lo que son todos los métodos asíncronos, entity, ¿cierto? Y bueno, para eso, miremos aquí la, la firma del método, permítanme, aquí update range, se recibe pues una lista de entidades con la cancelación. Entonces, en este caso, esto será una lista de tEntity, como lo hemos venido trabajando, estos serán las entidades a actualizar, junto con el tema del cancellation token aquí, y esto where tEntity, pues es una clase, y bueno, tiene la misma restricción que tiene aquí arriba, vamos a copiarnos el resto para no tener que iniciar un poquito el tiempo. Bueno, aquí en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, Nada, vamos a decirle al contexto, this.context. Algo que no me cuadra aquí, pues estas entidades ya están específicas, no es necesario aquí indicar el tipo. Y aquí en esta parte tampoco será necesario indicar el tipo. Aquí ya podemos decirle update range de forma directa y le pasamos las entidades. ¿Listo? Ya. Tenía esa pequeña pero pequeñísima inquietud y bueno, aquí está. Vamos a copiar esto mismo. ¿Sí? Y en este caso, si esto es mayor a 0, pues bueno, esto retornará. Es un booleano también. Se actualizan los registros. Y esto es exactamente igual a entities.count, ¿no? Es decir, creo que me falta algo por aquí, permítanme, vamos a ver por acá, y aquí nos dice que, bueno, no todas las rutas del código vuelven un este, y aquí es que aquí nos falta el return, claro. Listo, amigos, pues bueno, ya solucionamos uno, vamos a ver el otro. Por aquí nos está diciendo que no se puede usar await con void, y es que esto tiene un void. Ok, no, perfecto. Aquí porque tenemos aquí la await, y realmente esto viene así, de esta forma. Bueno, aquí ya tenemos nuestro método de actualización. Entonces aquí lo único que tenemos que decirle es que, bueno, entities.any. Entonces, tenemos que retornar true si el elemento contiene, la lista tiene elementos. En este caso vamos a hacer aquí un return de entities. Pues la información es inválida, ¿listo? Entonces, bueno, return false. Es decir, no se actualizó ningún elemento y pues nada, ¿vale? Fíjense, true si la secuencia contiene elementos, en este caso. Si no contiene elementos, pues retornamos un false. De lo contrario, si contiene elementos, él continúa por aquí y almacenará la información. ¿No? Y bueno, amigos, aquí ya tenemos nuestro método de actualización, ¿cierto? Entonces aquí, método que updates, ¿cierto? Actualiza un conjunto de entidades en la base de datos. Ya pues el tipo, aquí en esta parte, tipo de las entidades a actualizar, ¿cierto? En este punto lista las entidades a crear. Entonces las entidades a actualizar. Propagación, bueno, estos dos métodos los vamos a obtener aquí. Bueno, ponlos por acá. Bueno, entonces ya tenemos nuestro método de actualización. Vamos a crear el último, que es el de eliminación, ¿cierto? Lo mismo. Y pues vamos a decir que delete range async. Esto pues ya sabemos que aquí vamos a indicar la entidad, ¿sí? Y esta entidad, pues nada, esto recibirá un conjunto de entidades que vamos a eliminar. Y bueno, lo mismo con el cancellation token. Bueno, aquí nos hizo falta el default, ¿cierto? El valor por defecto ahí del tema. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner aquí la restricción también. Bueno, este punto, pues eso está exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Lo único que cambia esto es a un delete. Content, no, qué pena, esto es un remove range. ¿Listo? Con esto ya estaría nuestro método de eliminación. Ahora lo que vamos a hacer aquí, pues nada, pues vamos a documentarlo también. Vamos a copiarnos este pedazo, vamos a pegarlo por acá y delete. Vamos a copiar este pedacito aquí, este otro pedazo acá también. Esto está mal hecho acá. Esta entidad es eliminar y bueno, listo. Ya con esto tendríamos nuestros métodos de crear, actualizar y eliminar, pues conjunto de elementos para, mejor dicho, ya tendremos nuestros elementos para crear un conjunto de elementos, actualizar un conjunto de entidades o eliminar un conjunto de entidades, ¿no? Conjunto de entidades también. Bueno, ¿qué nos hace falta en nuestro repositorio? Pues en nuestro repositorio nos falta el chain state async y el transition
transaction async, ¿cierto? Entonces vamos a crearlos. Para eso, pues vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Vamos a crear un método también asíncrono. En este caso, esto nos va a retornar un bool si es satisfactorio o no. Y vamos a llamarlo chain state, ¿cierto? Async. Y dentro de este proceso, pues lo que vamos a hacer, a recibir, pues es una entidad, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, pues, para actualizar una entidad o el estado de una entidad? Pues buscarlo por el ID, ¿cierto? En este caso, TKey ID. Y vamos a recibir en este caso el estado que queremos asignarle, si es true o false, junto con, pues, con todos los temas de los otros temas el parámetro del token de cancelación con las restricciones pertinentes, ¿cierto? Y bueno, en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿cierto? Tenemos que buscar el registro, entonces var entity va a ser igual a this.contents.set, ¿cierto? Punto, en este caso de entity, ¿sí? Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, esto es paréntesis, y vamos a buscar el primer elemento que coincida con esa llave. Ven con ustedes, a ver, sabemos que x.id, fíjense, aquí nos traen los valores por defecto, las propiedades por defecto que tenemos en la interfaz y Entity Base, ¿cierto? Y Entity Base tiene pues eBase y eso son estas propiedades, ¿sí ven? Entonces, ya sabemos que nuestras entidades tienen que implementar esta interfaz y por eso es que podemos ver nosotros nuestras propiedades aquí. En este caso vamos a hacer la búsqueda por el ID, vamos a decirle que esto será igual a esto. Bueno, esto es una wait también, porque si modos, ¿cierto? Y si en este caso la entidad que nos trajo es diferente de nulo, vamos a proceder a asignarle el estado. Vamos a decirle aquí entity.state. Permítanme. Y aquí para esto, bueno, esto lo podemos ver también así como equals.id, ¿cierto? Recordemos que todos los objetos tienen este valor por defecto, el equals, este método por defecto. Bueno, ahí ya estaríamos buscando nuestro valor, ¿cierto? Y aquí le vamos a decir que el estado va a ser igual pues al estado que nos llegue, ¿cierto? Y vamos a retornar, ¿cierto? Return, en este caso, el resultado de la operación de la base de datos. Entonces vamos a decir aquí al contexto, .savechange, async, le pasamos aquí lo mismo el token de cancelación, cancellation token, que pena aquí me había quedado mal escrito, y vamos a decir si esto es mayor a 0, en este caso se actualizó por lo menos un registro, es correcto. De lo contrario vamos a decirle aquí que return false. ¿No? Con este método ya tenemos nuestro método pues para cambiar estados. Bueno, aquí lo que nos pasa, falta aquí la documentación, vamos a copiar aquí. Ya con esto, muchachos, tendremos nuestro método de cambiar estado y nos falta el más interesante. Entonces, cada uno de estos métodos que interactúa con la base de datos abre una interacción, ejecuta el proceso en la base de datos y cierra esa. Qué pena, abre una transacción, ejecuta ese proceso en la base de datos y cierra la transacción, ¿cierto? Pero en ocasiones nosotros queremos ejecutar tanto una consulta como una creación, una actualización, ¿sí? Y esto si ese proceso, alguna de esos procesos falla, pues que debemos devolver esa transacción, ¿cierto? Y para eso es el siguiente método que el transaction. Y nada, pues el transaction lo que vamos a decir aquí, lo siguiente es esto. Entonces vamos a crear aquí un tags de result, ¿cierto? De result. Vamos a crear un método llamado. Entonces vamos, este transaction así nos va a devolver algo, ¿cierto? Algo que no sabemos qué es. Y aquí es donde entra pues el tema de los delegados, donde vamos a trabajar aquí con un dbcontext y un tags.tresult. Bueno, vamos a ejecutar un proceso, ¿no? Es decir, vamos a ejecutar un método por allá en la otra clase que nos está invocando, en donde le enviaremos el contexto y él nos retornará un proceso asíncrono o un resultado, ¿sí? Y ese resultado que nos dé este método, pues es el que vamos a enviarle aquí. Si no has visto mis videos de delegados, te encargo que lo mires, te dejaré por aquí arriba en la tarjetita de video. Y bueno, isolation. Todos los procesos o todos los temas en la base de datos que tienen transacciones tienen un isolation. Y este isolation por defecto lo vamos a trabajar con el isolation level de read commit
no, y esto pues también recibe su método, su proceso de cancelación, ¿cierto? Y bueno, esto a su vez también recibe la restricción. Vamos por acá. ¿No? Entonces, aquí nos falta. Ok, no, este no. No, este no tiene T-Entity, no tiene restricciones aquí por el momento. Y bueno, ya sabemos que este método nos va a permitir ejecutar múltiples transacciones con la base de datos, es decir, múltiples selects, múltiples insert, múltiples update, y si falla alguno, pues él generará automáticamente el rollback de las posibles modificaciones que haya realizado. ¿Listo? Entonces lo primero para eso, vamos a crear aquí es una strategy, ¿cierto? En el cual vamos a decirle a la base de datos que a la propiedad o sea, vamos a decirle al contexto en su propiedad de base de datos que nos cree una ejecución, una estrategia de ejecución, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, en este caso, vamos a decirle aquí await strategy, strat- sobre esa estrategia, que vamos a ejecutar de forma asíncrona un proceso. Y fíjense que aquí nos está pidiendo, en este caso, un delegado, una operación. Para esto, pues vamos a decirle aquí esto async y bueno, él nos estaba diciendo este proceso. Bueno, aquí recibimos el cancellation token, ¿cierto? Vamos a decirle solamente cancellation y bueno, esa operación representa esto. Esto lo vimos en la explicación de los delegados. Este es un uso avanzado, en este caso por medio de la expresión lambda. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Entonces, vamos a decirle aquí var using, qué pena, esto es al revés. Esto es using var transaction va a ser igual a wait this.context database. Y aquí vamos a iniciar nuestra transacción, nuestro begging transaction, pero este es asíncrono. Y esto nos pide, en este caso, el token de cancelación, ¿sí? Y nos debería pedir el isolation, pero no lo veo. Permítanme, miramos las sobrecargas de esto. Esto nos pide el token de cancelación y changos, el isolation no está. Permítanme, yo reviso. Bueno, vamos a pasarle por el momento el token de cancelación. Este vendría siendo cancellation, este de aquí. ¿No? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y aquí vamos a decirle que vamos a ejecutar ahora sí nuestro proceso. Es decir, la implementación específica el método que tengamos por allá donde estamos invocando este método de transaction, lo vamos a ejecutar aquí y eso nos va a dar un resultado. Entonces vamos a decirle aquí, vamos a ejecutar este proceso asíncrono, este proceso, y a este le vamos a enviar el contexto. ¿Y cuál es nuestro contexto? Pues this.context, ¿no? This.context. Y bueno, aquí vamos a decirle transaction.commit, ¿cierto? Async, await. Por último vamos a decir aquí return result para evitar el error que tenemos ahí arriba que nos está diciendo que no estamos retornando ningún valor. Bueno, y aquí nos está diciendo que las expresiones de lambdas asíncronas convertidas. Bueno, aquí amigos, aquí nos está faltando un tema que es un argumento que es el de cancelación, el token de cancelación. Y listo. Bueno, aquí ya está. Ahora, este nos está diciendo que no todas las rutas devuelven un valor. En este caso, esto pues tendrá un retornado. Bueno, mejor dicho, vamos a retornar lo de esta ejecución. Entonces, una explicación rápida. Creamos una estrategia. Esta estrategia ejecutará una operación que es esta, ¿cierto? Y esa operación nos va a devolver algo. Y ese retorno, pues a su vez, lo vamos a colocar aquí en esta parte. Ahora, esta operación que vamos a ejecutar es, en este caso, la ejecución de una transacción, ¿cierto? Seguido, bueno, hacemos, mejor dicho, comenzamos con la apertura de la transacción. Aquí, en este proceso, es donde nos van a llegar todos estos selects, todas esas actualizaciones o eliminaciones. Y si en caso de alguna falla, se genera la excepción, la detecta, esta execute async, la va a detectar y va a generar el rollback. Y si pues todo sale bien, pues nada, se genera el commit y todo ese proceso de transacciones que hicimos desde este delegado, desde este proceso, pues va a funcionar correctamente. ¿Listo? Aquí nos falta solamente pasar el isolation. Bueno, fíjense que esto está aquí a nivel de la estructura, pero para poder trabajar con el isolation o poder especificar eso, vamos a trabajar aquí con una extensión. Qué pena, vamos a decirle aquí administrar paquetes de NuGet. Y en la parte de aquí de Examiner vamos a utilizar lo que es Entity Framework Core, ¿cierto? Pero un paquete que dice Relational. Este de acá. Bueno, fíjense que ya estamos trabajando con Entity Framework 5.0, ¿no? Entonces,
Este SDK va a salir con la última versión eh, lo más estable posible. Vamos aquí a calibrar nuestro avatar, vamos a decirle aquí aceptar. Y bueno, aquí ya está. Con esto, fíjense que ya se nos soluciona el error, ¿listo? Entonces, bueno, este es un método bastante complicado, lo vamos a entender pues en las pruebas unitarias. Ya lo único que nos falta aquí es documentar y pues nada, vamos a proceder aquí a documentar este pequeño amigo. Vamos a decir, bueno, esto sería todo amigos en este primer video. Ya creamos todo nuestro repositorio, lo único que nos hace falta es crear, pues pasar estos temas a nuestra interfaz, lo que sería la de iRepository. eh, Comenzar a quitar pues lo que no necesitamos como esto, el constructor. Ah, bueno, permítanme. Haremos esto también. Bueno, en caso esto estaría hasta en este punto, ¿cierto? Esto sería un dbset. Y aquí pues vamos a coger todos estos public y los vamos a quitar. Hacemos un control H, damos esto, lo eliminamos. Bueno, aquí se me fue el public de la interfaz, este no lo quería, pero bueno. Y bueno, esto es Entity Base, vamos a resolver aquí esto. Y estos dos tipos los vamos a utilizar también aquí en nuestra interfaz para poder colocar bien la restricción, ¿cierto? Entonces nos falta aquí los temas de los cancellation token y la parte de las tareas. Entonces ya con esto estamos creando pues nuestra definición o colocando los métodos que estarán en nuestro servicio, ¿cierto? Entonces, bueno, de word tdb contains, estos word no vienen aquí. Así este word sí viene. De word, este de acá. Ese, listo, ahí ya estaría, esto ya también estaría ahí. Vamos a quitar todos los cuerpos de los métodos. Bueno, métodos privados no van, ¿cierto? Solamente van los públicos. Vamos a decirle aquí entonces. Ya tenemos nuestro primer servicio. Voy a comenzar a quitar pues ya todos estos espacios, ¿cierto? Para que todo quede pues más organizado. Y bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a trabajar lo que es esto, las pruebas unitarias de esta, ¿de qué? En este caso de, de este servicio, con el objetivo de que logren comprender cuál es la funcionalidad de cada uno de estos métodos que nos va a permitir y entrar a profundidad antes de desarrollar las siguientes clases. En este caso que es Operation, que es la más sencilla. Seguimos con este y después de eso pasaremos a los métodos de extensión, que estos métodos de extensión tienen su complejidad también. Pero bueno, ya tenemos nuestra parte gruesa de esta librería. Entonces, qué pena con ustedes amigos hacerlos, pues que que esto sea tan largo. Entonces, bueno, aquí tenemos un error, aquí nos falta el T-key, ¿sí? T-key y el T-user key. ¿Listo? T-user key. Supongo que quedarán muchísimas dudas de cómo funciona todo esto. Entonces, por favor, escríbanmelas. Si gustan esperar, pues esperemos hasta el video de pruebas unitarias para que veamos cómo funciona cada uno de estos métodos y sepan cómo utilizarlos. Si han visto algo nuevo o han aprendido algo nuevo, por favor, manito arriba. Eh, yo manejo mucho lo que es como este tipo de programación, ¿sí? Me gusta que todo sea orientado hacia la programación orientada, o sea, mucha programación orientada a objeto, todo muy abstracto, para poder esto optimizar nuestros procesos y que todo sea mucho más testeable y fácil de probar. Entonces, nada, déjenme sus comentarios, espero su feedback, es importante para mí saber si, cómo puedo mejorar para ustedes y bueno, nos vemos en el siguiente video amigos.